La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Recording in progress. De los fenómenos naturales que a veces devienen en desastres económicos, sociales, educativos, culturales. A propósito de un evento que convocara el exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, consultor internacional, el ingeniero Hugo Yepes, queremos poner en escena de cómo debemos estar preparados y conscientes de las amenazas latentes por los movimientos telúricos, dada la ubicación que tiene nuestro territorio, pero también Quito y su situación estructural y la realidad de los volcanes. ¿Cómo estamos preparados y cuáles serían sus eventuales impactos sociales y económicos para concienciar respecto de un eventual hecho de esta naturaleza? Quiero dar la bienvenida al ingeniero Hugo Yepes, experto y exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el economista Belardo Pachano, analista económico, expresidente de la Junta Monetaria, exgerente general del Banco Central del Ecuador. Quisiera empezar con el ingeniero Hugo Yepes para que nos ubique esto que nos concienció con un evento que despertó hace pocas semanas y que es bueno trasladarlo al público a fin de que tomemos conciencia de estas amenazas que tenemos. Ingeniero Hugo Yepes, muy buen día. Bien, buenos días y muchas gracias por la invitación, Miguel y Juan Julio. Con motivo del bicentenario, de todas las celebraciones, todos los actos, las actividades culturales y artísticas y también del orden militar que se generamos el interés de también hacer algo relacionado a la ciencia. Y en esa búsqueda establecimos una relación posible entre los terremotos y la fecha de la batalla de Pichincha de 1822, más que la fecha, el año. Y esta idea fue acogida por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, que apoyó la realización de este evento en el marco de una conferencia internacional sobre terremotos que a su vez organizó el Instituto Geofísico. La idea era que en 1812, en la zona en Venezuela, a lo largo de algunas de las ciudades andinas y otras ciudades que están más en la parte norte de Venezuela, yéndose el Caribe, ocurrieron dos terremotos importantes, de nuevo en 1812, que tuvieron lugar
cuando Venezuela había ya declarado su independencia y había conformado la Primera República, y que obviamente estaba generando o continuando más bien dicho, todo la organización de las luchas para emancipar el resto del territorio venezolano que todavía seguía bajo el dominio de realistas en algunas zonas, sobre todo en la zona occidental y oriental de este eje del que hablábamos, y también para ser el motor de las luchas emancipadoras en el resto de la América indígena, de la América colonizada. Pero el terremoto obviamente paró toda esta acción, toda esta lucha emancipadora, puesto que, claro, siendo un terremoto muy destructor, causó grandes estragos en Caracas misma, pero en otras ciudades de los Andes venezolanos como Barquisimeto, como Mérida. Y los historiadores venezolanos establecieron que se trataba de dos sismos, pero que tuvieron un impacto muy grande. El número de víctimas no es tanto el número, sino el porcentaje de gente que podría haber perdido o sufrido por esos terremotos, y llegaba a dos cifras, tal vez el 20% de la población, y que incluso Bolívar, impotente ante esta realidad, ante esta catástrofe, lo que hizo es acuñar esta frase que es muy conocida de él, diciendo que si es que la naturaleza a la voluntad emancipadora, pues lucharemos contra la naturaleza. Obviamente una frase de arenga de un líder como era Bolívar, pero que ya sabemos, no podemos hacer mucho nosotros los humanos frente a las cosas de la naturaleza. Entonces, si es que las luchas se dieron nuestra emancipación se dio en 1822, podría ser, y esto es una hipótesis que queda ahí planteada, podría ser que se retrasó hasta 1822 porque el terremoto retrasó todo el proceso emancipatorio en lo que sería la Gran Colombia, ¿no? Y claro, eso también sirvió para entender qué pasa con estas ciudades, con nuestras ciudades que están cerca de fallas geológicas y que están expuestas a la presencia en cualquier momento de su historia de terremotos, y cómo esa historia puede variar y puede cambiar por el impacto de uno de estos eventos naturales. Y aunque no se dijo mucho en el evento que organizó la Secretaría de Cultura, en realidad nosotros vemos que en nuestra geografía está marcada por refundaciones, por cambios de ubicación de las ciudades que han terminado una historia y han continuado y han variado. Todo esto tenemos en realidad no solo una geografía sísmica, sino una festividad y un turismo sísmico que ahora hacemos. Ahora ya mismo la fiesta de la Mama Negra relacionada al Cotopaxi, a las erupciones del siglo XVIII, pero la refundación de Riobamba tiene su propia fecha, la festividad del Señor del Terremoto en Patate, la fiesta del retorno en Ibarra. Todas esas y más las otras pequeñitas de poblaciones aisladas son nada más que recordatorios, y obviamente la principal, tal vez la fiesta de las flores y las frutas, que Abelardo lo conoce, no está relacionada al terremoto del 5 de agosto de 1949, que dañó Ambato, pero destruyó la zona de Pelileo, Patate, por un terremoto de magnitud un poco menos. Hugo, si trasladamos esa realidad de la historia ecuatoriana y venezolana y de la región a la situación de hoy, ¿cómo nos encontramos en Quito, en las ciudades aledañas, frente a las acciones permanentes de volcanes como ha ocurrido con el Cotopaxi recientemente? Bien, a ver, el Cotopaxi nos acaba de recordar que dos cosas, ¿no? Una, que era un volcán activo, o varias cosas, pero una, que era un volcán activo. La segunda es que el Cotopaxi inició ya un proceso de erupciones, un periodo eruptivo que se puede llamar periodo comprendido de varios años. La historia es muy clara en el Cotopaxi.
en donde, por ejemplo, en el siglo XVIII las erupciones empiezan en 1740 y terminan en 1770, es decir, 30 años de actividades entre constantes y esporádicas que tuvieron 2 erupciones mayores o 3 erupciones mayores en 1742, 1768 y tal vez en 1744, mayores en el sentido de que son suficientes como para descongelar por el calor de los productos volcánicos el glaciar que tiene el volcán y generar flujos de lodo que llegan hasta las zonas ahora habitadas, no antes no tan habitadas, pero que implican a la Tacunga, a lo largo del río Pituchi, el río Patate, el río Pastaza, la presa de Agoyán, al norte la presencia del río Pita, el río San Pedro, el río Herabamba y hasta el río Esmeralda del Océano Pacífico, ¿no? Con la presa de Mandovillaco ahora, con todo el desarrollo urbano en el Valle de los Quillos, en el Valle de Tumbaco y hacia el oeste con el río Tamboyaco. Entonces, esta historia nos muestra que lo que hizo el Cotopaxi, como decía, es el inicio de un periodo que está marcado por la dinámica del volcán y sobre el cual no tenemos control y sobre el cual tenemos que seguir entendiéndolo y tenemos que seguir monitoreándolo para ver cómo evoluciona y ojalá que no evolucione hacia algo grande, sino que sea nada más una cosa de pequeño nivel y solo nos recuerde que mundo, ¿no? Que nos recuerde que hay una exposición muy grande, ¿no? Y esa exposición muy grande es una exposición a estos productos volcánicos que he descrito, que son el lajar y los flujos de lodo, y que esa exposición tiene que ser entendida en primer lugar y luego tiene que ser manejada. Y Quito específicamente tiene un desarrollo muy importante, no solo en zonas que ahora están sobre todo ocupando las zonas cercanas a las riberas del río San Pedro, pero también que tiene la mitad del río Pita, porque el límite cantonal entre el distrito metropolitano y Rumiñahui es el río Pita, entonces la mitad del río Pita es de Quito, pero tiene toda esa gran exposición a inundaciones y a depósitos en la zona del Valle de los Chillos, pero que también hay muchísima infraestructura construida a lo largo de esos, o cruzando estos ríos, y de la cual depende la continuidad de la actividad y de la vida diaria de Quito, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la presencia misma de los sifones de los sistemas de agua potable que traen agua para Quito. Tenemos todos los puentes que nos aseguran la conectividad, el acceso hacia el aeropuerto está relacionado a cruzar los ríos que limitan a la ciudad por el este. Entonces, más obviamente toda la actividad económica, la vida diaria, la escuela, los hospitales, centros de salud, etcétera, todo lo que está ahí expuesto y que tiene que ser entendido claramente en función de este nuevo recordatorio que nos ha hecho el Cotopaxi en la semana pasada. Bienvenida a la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Será importante hacer escenarios como acciones de prevención frente a la situación que estamos en Quito. El tema de la construcción, las edificaciones sin autorización que luego se legalizan y que se ha mencionado un porcentaje de alrededor del 60%. ¿Cómo estamos, Quito, frente a estas eventualidades? ¿Sea una acción del volcán Cotopaxi o un movimiento telúrico de lo que no estamos exentos? Arquitecto Samaniego, buen día. Buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. De la misma manera, Hugo y Abelardo, es un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos. Nosotros desde el CAE estamos permanentemente pendientes del tema de las edificaciones en la ciudad de Quito. La arquitectura es lo que conforma la ciudad, es lo que conforma la plataforma física en donde se desarrollan las actividades humanas, y es por eso que estamos constantemente preocupados y intentando aportar de la mejor manera en este tema. Bueno, el diagnóstico de la situación de riesgos en nuestra ciudad es conocida, pues además Hugo ya lo ha mencionado.
Y también, Miguel, lo has mencionado que la situación de la construcción en Quito y es una cosa que se extiende a todo el país, es alarmante en relación al número, al porcentaje de construcciones informales que tenemos en la ciudad. Como tú lo has dicho bien, estamos entre el 60 y el 65% de construcciones que son informales. Eso quiere decir que no cumplen con ninguna normativa de construcción. Y lamentablemente tampoco cumplen con normativas relacionadas con el hábitat, ¿no es cierto?, con un hábitat saludable. Esta cifra es alarmante porque es evidente que frente a un evento sísmico, la mayoría de estas edificaciones colapsarían. Existe también un porcentaje que vale la pena decirlo, que es en construcciones que no están dentro de la informalidad, que son construcciones formales que también tienen un riesgo, porque lamentablemente la norma ecuatoriana de la construcción no ha sido actualizada con la frecuencia que debería ser. Digamos, y también por las normativas anteriores que no tenían una previsión frente a este componente sismo resistente o una previsión suficiente. Entonces estamos realmente en un escenario complejo si es que se da una amenaza como estas. Y creo que es importante decirlo porque cada vez que tenemos un evento de riesgo, como tuvimos hace un poco menos de un año, por ejemplo, con el deslave de la Gasca, o cuando ya empieza a haber fumarolas en el Cotopaxi, nos acordamos que esto pasa, que estamos en una situación de este tipo en nuestra ciudad. Y empezamos a conversar sobre el tema, ¿no? Sobre qué deberíamos hacer. Por ejemplo, tomando como relación esto del deslave de la Gasca, claramente se habló en varios medios que las soluciones existen, las soluciones no son complejas, las soluciones hay que tomarlas, ¿no? Desde las instituciones municipales y también gubernamentales. Hay ejemplos muy cercanos de qué es lo que cercanos en geografía, digamos, de qué es lo que se debe hacer, pero finalmente no se llega a hacer una política en serio sobre este tema de las construcciones informales y ubicadas en áreas de riesgo. Es algo que desde el colegio estamos todo el tiempo insistiendo en que las políticas deben ser tomadas desde la prevención. Lamentablemente, como ya vemos, ya tenemos una situación que es del 60-65%, que sabemos que son viviendas que no soportarían un sismo de las características que se prevé que existan. Y como, ¿qué hacer, digamos? ¿Qué hacer frente a esta realidad? Entonces, no podemos eliminar, no podemos votar o derrocar estas 65% de viviendas. Es un montón de casas, de edificios, que se haría con esto, con las personas que ahí habitan, que serían con estos grandes barrios. Entonces, sí hay, por ejemplo, sí hay mecanismos o herramientas en las que se puede por lo menos disminuir el riesgo de colapso, disminuir el riesgo de colapso o el riesgo en que estarían las personas si es que ocurre este sismo, que es, por ejemplo, uno de estos es el tema del reforzamiento estructural. Sin embargo, estas acciones no pueden ir solas, digamos, estas acciones reforzamiento estructural, para decirlo sencillamente, es las edificaciones que existen, las edificaciones informales en Quito generalmente son de estructura de hormigón y paredes de mampostería de bloque, es hacer un encapsulamiento a estas estructuras, a estas casas con una malla electrosoldada y un hormigón lanzado que hace que estas tengan una mayor rigidez y evitarían que colapsen, ¿no es cierto? Hasta lograr que las personas puedan evacuar. Entonces, esto es una una herramienta, es una acción que sí evitaría que haya una fatalidades en gran porcentaje en la población, ¿no es cierto? Porque no podemos desconocer que esta informalidad existe, que existe este riesgo en todas estas viviendas, ¿no es cierto? Entonces, sí es necesario tomar acciones frente a esta situación, pero también hay que tomar acciones preventivas, como se lo comentaba. Entonces, tenemos que tener una normativa primero un sistema de control eficiente, digamos. No puede seguir sucediendo que existe en esta cantidad de construcciones informales que no tienen ninguna seguridad estructural y tampoco de condiciones de habitabilidad y etcétera. Eso se previene con un adecuado sistema de control, que también es deficiente en este momento en la ciudad.
Luego, una actualización del sistema de la norma ecuatoriana de la construcción con unas estructuras que sean realmente, que se ajusten a esta estructura que sea sismo resistente. Y también otro tema que es importante es empezar a concientizar que no necesariamente una construcción de hormigón y paredes de bloque es lo que se debe hacer. Digamos, hay un montón de sistemas constructivos alternativos que son mucho más eficientes en el sistema constructivo, que producen menos desperdicio, que son más ambientalmente responsables, que producen, que en un colapso no producen una fatalidad, no producen la muerte de si es que caen sobre las personas, digamos, son estructuras ligeras, los sistemas constructivos ligeros. Entonces, empezar a tomar esa conciencia también en la población, que no necesariamente la pared de bloque es lo que me da seguridad, más bien al contrario, es lo que produce mucho riesgo. También empezar desde la normativa a exigir que se den estas modificaciones en los sistemas constructivos, porque ahora tenemos unas alternativas amplísimas de esto. Entonces, poco a poco hay que ir haciendo esto, que es reparar lo que ya existe, como por ejemplo este sistema del reforzamiento estructural, y prevenir lo que puede venir desde unas acciones de control y estas otras que las expongo. Bienvenido al economista Abelardo Pachano, analista económico, pero también como buen ambateño, a propósito del evento que convocara Hugo Yepes, hizo, al menos desde su experiencia, desde parte de la historia de Ambato, lo que ocurriera en 1949, las secuelas, pero también en el caso de Quito, lo que pudiera ocurrir en una eventualidad de un fenómeno de la naturaleza con la infraestructura, de acuerdo a los informes que fueron presentados en este evento. Economista Abelardo Pachano, muy buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Un gusto compartir con María y con Hugo. Hace algunos años yo empecé a familiarizarme con este tema precisamente derivado de las explicaciones que Hugo nos daba ante la posibilidad de que fenómenos de diverso origen, fenómenos naturales, se conviertan en catástrofes humanas y económicas. Entonces fui aprendiendo y fui reviviendo el sentido de riesgo vinculado con el sitio en donde nosotros hemos decidido vivir. Y la verdad es que yo lo que siento es que somos parte de una sociedad insensible a ese riesgo. La gran mayoría de los ecuatorianos, la gran mayoría de los quiteños, si es que nos referimos específicamente al caso de la ciudad de Quito y sus alrededores, la gran mayoría no toma en cuenta la profundidad y la complejidad de los riesgos naturales que nos rodean. Hugo nos ha vuelto a poner al tanto sobre el problema de la reactivación de un nuevo proceso del volcán Cotopaxi, que es una suerte de fenómeno natural que traerá consecuencias a determinados sectores por donde se desahogan todos los productos que salen de la explosión volcánica. Y como hemos sido tan, yo diría, necios alrededor de las cuencas por donde tienen que desahogarse esos materiales, tenemos una gran cantidad de urbanizaciones y de gente que vive realmente expuesta a este fenómeno. Cuando uno recuerda la erupción del Cotopaxi y los relatos históricos en la presidencia de García Moreno, y los pone ahora comparativamente con esas mismas zonas, uno se da cuenta cómo los seres humanos hemos invadido enormes sitios de altísimo riesgo. Y en lo que tiene que ver con, la gran falla que cruza transversalmente todo Quito, que fue el motivo de la invitación última que nos hizo Hugo, pues lo que María acaba de recordarnos, 65-70% de la construcción privada o de la construcción en general de la ciudad de Quito es absolutamente informal. Y es una construcción tolerada por el municipio. Es decir, nosotros de alguna manera
hemos aceptado institucionalmente que se produzcan estas construcciones y no hemos tomado medidas o no hemos mantenido una supervisión adecuada para que no tengamos nosotros un riesgo incremental que puede ser catastrófico para las vidas, para el sistema económico y en general para todo tipo de actividad en Quito, los alrededores y en el país. Entonces, en ese sentido, el proceso de educación, el proceso de concientización del nivel de riesgo que nosotros tenemos al haber aceptado vivir entre volcanes y en una zona que tiene estas características de carácter geológico, con estas fallas y todo, nos debería obligar a tenerlo siempre presente cada vez que nosotros tomamos una decisión que va a determinar el grado de adherencia nuestro a un sitio en donde vamos a vivir. Y eso es lo último que se hace aquí en Quito. Nos gusta un determinado sitio, lo escogemos, no miramos los riesgos de carácter natural que están alrededor, sino simplemente escogemos el sitio y empezamos a pelear o a discutir con el municipio y construimos. Si el municipio no nos autoriza, ya veremos la manera como podemos burlar su supervisión. El hecho cierto es que en Quito y sus alrededores hay aproximadamente 3 millones de personas. Es una cantidad, una cantidad de población sumamente significativa. Nosotros creemos que somos en el Ecuador aproximadamente 18 millones de personas. 3 millones están en Quito y sus alrededores. Y si toda la infraestructura o buena parte de la infraestructura está construida sobre principios básicos frágiles, es decir, que no se han contemplado las normativas elementales que puedan, digamos, ayudarnos a mitigar los daños y a evitar que los desastres, es decir, que estos fenómenos naturales se conviertan en desastres humanos y económicos. En realidad, todas las ideas de reforzamiento que nos acaba de mencionar María implican recursos, implican erogaciones o familiares, o municipales, o estatales. Y el Ecuador no ha habido, y más bien se ha atacado a todo tipo de política de prevención. Muchos actores políticos de las últimas décadas han sido enemigos del ahorro nacional, de las medidas de prevención, y han malgastado los recursos en distintos proyectos, inclusive con, digamos, enormes manchas de corrupción. Entonces, en ese sentido, el Ecuador es un país carente de recursos para poder enfrentar un evento de esta naturaleza, y peor para mitigar, porque no hay ni siquiera la filosofía de hacer cumplir y de ayudar a que el riesgo no se siga ampliando. A propósito de la invitación que nos hizo Hugo semanas atrás, yo empecé a hojear un documento del municipio de Quito que se llama Quito Resiliente, que yo diría más bien deberíamos llamarle Quito y su capacidad de aguante o de sostenibilidad desde el año 2017. Para fines geológicos creo que no importa que sea de ese año, nos va a dar más o menos lo mismo. De manera porque los tiempos geológicos son tan grandotes que en realidad los datos que están ahí sí a uno le llevan a pensar, y bueno, teniendo estos datos, ¿cómo es que las autoridades y nosotros mismos no los hemos puesto en conocimiento? Ese librito dice que Quito ha enfrentado desde 1541 15 eventos sísmicos con una tasa sísmica de hasta 8.3. 11 aluviones hasta el 2017. Si sumamos la última, tendríamos 12 aluviones desde 1975. 16 eventos volcánicos cercanos desde 1534. Sí, son fenómenos muy cercanos a la convivencia nuestra. Sí, estamos hablando de 400, 500 años y estamos hablando de una cantidad enorme de estos eventos. Y claro,
Aquí, ¿cuál es el primer elemento que nos interesa? Es cómo podemos defender la vida humana. Porque si nosotros no estamos debidamente protegidos, la pérdida más importante que vamos a tener es la humana. Vamos a tener gente que muere aplastada, que muere ahogada, que muere arrollada, que muere de distintas maneras como producto de la falta de estructuras que nos puedan proteger. Lo segundo es que vamos a perder capacidad de gestión económica. Es decir, muchos flujos de abastecimiento de alimentos, de movilidad de los seres humanos, en general, de habituallamiento general, se van a suspender. Entonces hay un problema de movilidad y un flujo inmediato y no tenemos recursos con qué hacer, con qué enfrentarlo. De manera que no solo que estamos técnicamente, desde un punto de vista estructural, desprotegidos, sino que económicamente también lo estamos. Pedirle al gobierno o al municipio que asigne recursos en las cantidades suficientes como para poder atender daños de esta naturaleza, inútil. Tendrán que suspender un montón de otros programas y tendremos las complejidades propias de los reclamos de los sectores que vienen recibiendo los aportes naturales de las fuentes públicas. Entonces, en ese plano, y haciendo, digamos, simplemente una estimación, que es lo que me llamaba a meditar Hugo. ¿Cuánto vale Quito? Esa pregunta me lo hizo un par de veces y la primera vez no tenía la menor idea de lo que le podía yo contestar, ¿cuánto vale Quito? En la segunda ya estaba más o menos, pero con la ayuda de él me he ido redondeando la cifra. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero entre vivienda, edificios, obras de infraestructura, vías, todo lo que son puentes, servicios básicos, agua, alcantarillado, luz y todo. Yo traía una cifra de 150.000 millones de dólares. Más o menos, 150.000 millones de dólares. Es lo que está asentado en Quito y sus alrededores. Y eso produce un valor agregado de aproximadamente entre 24 y 25.000 millones de dólares anuales. De tal manera que por cada día que nosotros dejemos de producir en Quito, perdemos 70 millones de dólares. Ese es el valor diario de lo que debería ser la pérdida en cuanto a la capacidad de producción. Más los daños humanos, necesidades de sanidad, medicinas, todo lo que son emergencias propias de actos de esta naturaleza. Si el evento, y esto un poco para repetir los supuestos con los que nos invitaba Hugo a trabajar, si el evento produce daños del 10% de la infraestructura, estamos hablando de un costo de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares con el 10%. Entonces yo me dije, bueno, ¿de dónde sacamos los 15.000 millones de dólares? Entonces empecé a ver facilidades del Banco Mundial, de la CAF, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario Internacional, que ahora están inclusive tratando de crear nuevas facilidades como consecuencia de los daños que está atravesando la economía mundial. Y a lo mejor nosotros podemos conseguir, qué sé yo, 700, 800, 1.000 millones de dólares, haciendo mucho esfuerzo con ellos. Bueno, 1.000 de 15.000 millones. Y con el tiempo que se demoran en hacer los desembolsos, las condiciones que hay y todo. ¿Cuánto vamos a poner nosotros en el terremoto de la costa, de Manabí y Esmeraldas? La cifra que nos dijeron era, los daños son 3.000 y pico de millones. Hugo tiene la cifra mucho más precisa. El presupuesto del Estado puso, creo que 100. El resto fueron tributos nuestros o ayudas internacionales. Entonces, ante eventos de esa naturaleza ya se pueden imaginar por dónde caminaría más o menos la solución y el tamaño del daño que nosotros teníamos. A manera comparativa, estaba pensando, ¿qué le pasó a Chile a finales del gobierno de Bachelet, cuando tuvo semejante terremoto y Valparaíso sufrió lo que sufrió? Los chilenos, igual que nosotros, tuvieron todo un conjunto de años de precios altos, ellos para el cobre, nosotros para el petróleo. Y ellos decidieron, como política nacional, guardar una parte de los excedentes del cobre en un fondo
de seguridad nacional para cubrir emergencias. Muchos sectores protestaban, trabajadores que decían por qué se ahorra y todo, y el gobierno se mantenía en sus cuartos. Eran los famosos gobiernos de la coalición, de la convergencia, y fueron sosteniendo esa política. Bachelet, de origen socialista, el ministro de Economía era Andrés Velasco, siguieron sosteniendo eso. Y cuando se produjo el terremoto, casi al final del periodo, tenían un montón de plata, de dinero para poder atender. Y ahí es donde Bachelet resurge políticamente y Andrés Velasco también se insufla de los beneficios de la política cuando dicen un ratito, para eso que construimos el fondo, para estas eventualidades. Y empezaron a usar el fondo, a ayudar a resolver los problemas, a dar asistencia en la convivencia diaria y a resolver los problemas de daños en la infraestructura. Y simultáneamente cambiaron todas las normas de construcción y se volvieron muchísimo más estrictos. Cuando se repitió un sismo años después, los daños fueron menores. Es decir, aprendieron la lección, hicieron funcionar las instituciones y siguen teniendo los fondos. Yo creo que este programa, Miguel, tiene el gran mérito de seguir expandiendo esa misión que desde hace años el Hugo viene tratando de conseguirla, que es expandir el conocimiento y profundizar la concientización de los riesgos que tenemos y la necesidad de ser previsivos, de no tomar decisiones de inversión en zonas de altísimo riesgo. El Coca-Cola Sinclair puede hablar del Hugo, en dónde está ubicado. Y es la principal obra hidroeléctrica del Ecuador. Es decir, hay que hacerle caso a la ciencia, a los técnicos, y tenemos que, si hay que construir o hacer algo, hagámoslo tomando todas las prevenciones y las precauciones que debemos hacerlo. Y en ese sentido, la parte técnica, la parte económica, la parte política, tienen que trabajar de común acuerdo porque cuando se necesiten actuar, los tres tendrán respuestas que nos van a favorecer. Muy ilustrativo lo que nos ha descrito en la parte económica. Y nosotros, economista Pachano, antes de darle la palabra a Hugo Yepes, ¿qué tenemos ahorrados? Nada, no tenemos ahorrado nada, Miguel. Lo que empezamos a ahorrar en el año 2004, 2003, 2004, los famosos fondos petroleros, el gobierno del presidente Correa dijo que esos ahorros no servían para nada ante tanta necesidad y decidió utilizarlos, se gastó. Hoy día no tenemos ahorros. Inclusive nos falta plata para el presupuesto corriente común y normal del Estado. De tal manera que, y ahora que nos acaban de presentar la proforma para el próximo año, también seguimos teniendo déficit. Menor, por supuesto, pero seguimos teniendo déficit. De tal manera que ahí hay, por ejemplo, un tema. Nos gastamos, yo diría mal contado, $5,000 millones al año en subsidios a los combustibles. Pónganle ustedes que durante 5 años guardamos esos 5,000 millones. Tendríamos $25,000 millones. El Hugo, yo estoy seguro que dormiría más tranquilo. Nosotros también. Y las instituciones públicas, yo creo que las instituciones públicas también tendrían la posibilidad de enmendar el control y la aplicación de los protocolos para que las normas técnicas sean de aplicación obligatoria. Ingeniero Hugo Yepes, en ese empeño que usted nos reitera, y esa es nuestra contribución para hacer conciencia, escarnio de esta realidad, ¿cómo enfrentar estas amenazas latentes de las que no nos podemos sustraer, como se ha dicho esta mañana, a fin de estar por lo menos preparados, prevenidos para estos hechos? Sí, bien, a ver, es muy interesante, muy ilustrativo lo que nos cuenta Abelardo, ¿no? En el terremoto de Chile en el 2010, si mal no recuerdo y entiendo bien, el costo fue como de 45,000 millones, ¿no? Y esos, entonces, el orden de magnitud está más o menos similar de lo que estamos hablando, teniendo en cuenta que Chile, desde el año 1960, donde tuvo el mayor terremoto
de la historia registrada a nivel mundial, un 9.5, empezó a cambiar la forma de construcción y sus códigos han sido cada vez renovados y cada vez mejor pensados. Pero también estos terremotos han ido terminando la construcción de adobe en Chile, ¿no? Porque Chile tiene 4.500 kilómetros de costa, entonces estos terremotos iban acabando los 500, 600, 400 kilómetros en los sectores, y eso ha hecho que a punta y a fuerza de terremotos se renueve la en Chile, bajo esas normas que hacen que, de todas maneras, el impacto que sufrió es un impacto que relativamente es menor a lo que podría suceder con eventos importantes como los nuestros, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es cómo vamos trabajando esta alta vulnerabilidad, ¿no? Y lo primero, y creo que en eso coincidimos todos, es empezar a conocer mejor el riesgo, empezar a cuantificar el riesgo, ¿no? Estas cifras que nos da Abelardo, las cifras que nos da María respecto tanto por ejemplo, ¿no? El impacto en lo construido, la vulnerabilidad de lo construido, si es que consideramos que ese 60% es vulnerable, aunque claro, en el terremoto del 2016 ya vimos que era muy vulnerable también la construcción formal, y es interesante, ¿no? La construcción estatal que se había hecho en los 10 años previos, o sea, del 2006 al 2016, era la que porcentualmente más sufrió en ese tipo de construcciones, en donde nada más se mide la corrupción. Y la corrupción es uno de los factores mayores de la vulnerabilidad de lo que se tiene, porque si es que hay que sacar plata para las coimas, salen muchas veces de las varillas, ¿no es cierto? Entonces, que no se ven. Entonces, todo esto nos obliga, claro, que es necesario cuantificar los riesgos para, en base a esa cuantificación, y a identificar también las fuentes de la amenaza y las fuentes de la vulnerabilidad y la exposición para trabajar específicamente sobre ello, ¿no? Ya sea en temas normativos, ya sea en temas de intervención en la parte física o en la organización, en el tema este del ahorro, ¿no? Los famosos fonditos que eran los FEIREPS, que efectivamente no hubieran podido responder de otra manera, siempre y cuando les protejamos de la corrupción también, ¿no? Porque estas son ocasiones en las cuales se hace más presente en el momento de utilizar esos fondos, ¿no? Pero teniendo claro qué es lo que se puede hacer, y desde los varios aspectos entonces podemos empezar a generar políticas, un poco ya lo reclamaba María, políticas específicas para reducción de la vulnerabilidad. Tomemos el caso de lo que vimos en el Cotopaxi en el 2015. En el 2015 hubo la erupción, ¿no? Hubo una alerta amarilla, alerta naranja en determinado momento, que implicaban, por ejemplo, en la zona cercana al volcán, que no se pueda acceder de emergencia, lo cual implicaba que las empresas florícolas o las empresas de brócoli, por ejemplo, no tenían acceso a su producción, por lo tanto no tenían acceso a su exportación, a los ingresos, pero sí tenían que mantener la nómina, y si querían despedir, tenían que despedir bajo las normas normales, digamos, o regulares de despido, que serían despidos intempestivos, etcétera, que llevaba a quebradas de empresas. Y no es que quiera defender a los empresarios, sino que cada quiebra de empresa implicaba 100 a 1.000 trabajadores sin trabajo. Y entonces eso, obviamente el Estado tiene la obligación de pensar en cómo legislar para que estas situaciones emergentes impliquen la posibilidad de que cada sector pueda asumir una parte del problema, el Estado, por supuesto, una parte del problema también, pero que se deje el campo listo para la recuperación cuando ya se pueda hacer la recuperación. En el caso del Tungurahua también a mí me enseñó mucho, por ejemplo, el hecho de que en el año 99 empezó el volcán a erupcionar, las cenizas destruyeron los cultivos, de tal manera que no hubo cosecha básicamente a principios del 2000, y en la siguiente siembra, buena acción de la ceniza sobre
tanto los cultivos como los suelos como las plagas, hubo una sobreproducción de papa. Y las papas se vendían a $1 el quintal. Y entonces nadie podía también vender, era demasiado bajo el precio, ni siquiera cubría los costos de producción, y los agricultores que habían sufrido por el volcán sufrieron por los volcán porque había ausencia del Estado. Entonces, no es solo un tema de la parte estructural, sino es un tema de ver todas las dimensiones del riesgo e ir preparando al Estado en cada cosa, en el ahorro para la respuesta a emergencias, en la legislación para ir disminuyendo lo actualmente construido, que es muy vulnerable, en los incentivos también con la empresa privada, por ejemplo, con la industria de los seguros, para ir teniendo seguros más amplios, pero que los seguros sean parte de estos procesos de reforzamiento estructural, que a su vez son generadores de empleo y que pueden tener incentivos, digamos, cruzados, y que pueden también ser objeto de financiamiento internacional en ciertas partes, y algunas veces financiamiento no reembolsable. Es decir, hay un montón de aspectos que van más allá de si tenemos la mochila lista y si tenemos las pilas del radio, mensaje típico que nos da nuestros sistemas de gestión de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto parte de entender las dimensiones del riesgo, de cuantificarlas, de entender las fuentes y de ver cómo las fuentes de la vulnerabilidad y las fuentes de la amenaza, para ver cómo vamos disminuyendo sistemáticamente en base a políticas de largo plazo que se conviertan en políticas de Estado. Esa es una palabra que se dice muy fácil, pero ahora, por ejemplo, ¿no?, que tenemos candidatos a alcalde, ¿por qué nos dicen ellos sobre este tema que es finalmente de vital importancia y que ocupa, yo diría, un 10 al 20% del tiempo de cualquier alcalde en su gestión? Porque si es que al uno no le dan las inundaciones, le cae la ceniza, hay un temblor, hay pandemia en general. Entonces, todo eso es parte de la gestión, y para esa gestión hay que estar preparado y listo. Y entonces, si es que nosotros mismos como sociedad civil no le entregamos algo útil, es decir, no le entregamos aspectos que digan, por ejemplo, me invento, pero casas de 3 pisos en esta zona de esta ciudad son las más vulnerables, vamos a generar una política para estas casas por terremoto, o estas zonas de inundación, vamos a generar muros de aviones que van a incidir en tal o cual cosa, o lo que sea. Y si es que ellos no se comprometen, y si es que a su vez no se hace eso común para que, no importa quién gane, quede comprometido el aspecto del manejo del riesgo que se va cuantificando en general desde la sociedad, entonces no estaremos avanzando, sino que mantendremos nuestra vocación de respuesta, y es una vocación de respuesta que siempre va atrás del daño que se hace, nunca repara los daños, y es sobre todo un sujeto muy amplio para que actúe la corrupción impunemente. Hugo, además de la explicación clara sobre los impactos que tendría un evento de esta naturaleza, el economista Abelardo Pachano, también nos decía la economista María Samaniego respecto de la necesaria actualización de la norma ecuatoriana de construcción y también un sistema de control más eficiente, que es lo que reclama que debieran decir los candidatos. Pero ¿qué hacer con estas normas? ¿Cómo actualizarlas, Hugo? Sí, bueno, a ver, a raíz del terremoto del 2016, eventos de estas características, cualquier sociedad que se respete genera de manera inmediata unas normas provisionales, y se da un par de años para generar unas normas definitivas que recojan la experiencia de lo que falló y de lo que funcionó bien también, para que se traduzca en las normas, ¿no es cierto? Entonces, esa realidad, esa experiencia, no se dio porque, lastimosamente, y relacionado con el tema de la corrupción, en el terremoto del 2016 se taparon las evidencias. No hubo una ingeniería forense que permita definir estos fueron los factores que generaron este tipo de problemas con esta aceleración de los terremotos, porque eso era lo único, digamos,
lo singular que teníamos en esta ocasión, que era el poder medir efectivamente las fuerzas que generaron los daños de terremotos y no tener nada más un tema teórico sobre lo cual se hacen los diseños y se hacen las conclusiones. Entonces, perdimos esa oportunidad, pero a pesar de eso, ¿no? Ahora en el 2022 estamos en un esfuerzo por generar la nueva norma de la construcción, en donde hay una discusión colectiva y una reflexión colectiva y también una negociación, ¿no? Para ver lo que se puede hacer para asumir cierto nivel de riesgo en ciertas condiciones económicas, ¿no? Es decir, no podemos lastimosamente, como sería lo ideal tal vez, poder copiar la norma chilena e implementarla acá, porque no tenemos ni y sabemos que funcionan bien los edificios de Chile para los terremotos de Chile, ¿no? Pero no tenemos ni la escuela, es decir, nuestras universidades no van en ese sentido, ni toda la industria para poder hacer una implementación de esas características, pero sí existe. Sin embargo, hay cosas en las cuales también vemos la falencia del concepto que tenemos del riesgo, que bien lo describía Abelardo, ¿no? En la norma, por ejemplo, no tenemos de manera clara, específica y con un capítulo tal vez importante cómo hacemos el reforzamiento estructural de lo que existe, ¿no? Porque está básicamente definido para lo que viene. Pero ¿qué hacemos con los 3 millones de personas que ya estamos viviendo en ese tipo de edificaciones que tienen su vulnerabilidad específica, ¿no? ¿Qué podemos nosotros, en general, no solo desde la norma, sino desde la política de Estado, desde la política local y desde la conciencia personal también, para ir reforzando las estructuras como una disminución de la vulnerabilidad física al menos? ¿A quién acudimos? Si es que yo salgo de este programa consciente de que algo debo hacer, ¿a quién acudo? ¿Me ayuda el Colegio de Arquitectos? ¿Me ayuda el municipio? Muchas veces he pensado y he discutido sobre la necesidad, por ejemplo, así como tenemos médicos comunitarios, de tener ingenieros y arquitectos comunitarios que ayuden a que esa informalidad, a pesar de que sea de autoconstrucción, deje de ser informal para ser suficientemente segura, tanto en localización y en exposición, porque el tema de las zonas de ocupación de borde de quebrada, de zonas de quebrada, de zonas de mal suelo, pero también la construcción misma, es algo que sí podemos actuar, sobre lo que podemos actuar al respecto, ¿no? Pero eso implica de nuevo una conciencia ciudadana desde abajo para arriba y también una conciencia política para que se pueda recoger esa necesidad poco definida, y por eso insisto que fue también el evento al cual agradezco mucho el apoyo de todos ustedes, del colegio, de Abelardo, de una serie de personalidades que estuvieron ahí, incluidos colegas venezolanos, para elevar la conciencia y poder empujar que tengamos la posibilidad de tener políticas de largo plazo, conciencia permanente y hay sí acciones específicas que nos ayuden a bajar la vulnerabilidad. Arquitecta María Samaniego, desde la parte técnica, ¿cómo apuntalar lo que usted bien decía? Hay que actualizar la norma ecuatoriana de construcción que nos ha explicado Hugo Yepes, pero también mejorar los sistemas de control. Hoy que estamos en un proceso electoral, ¿acaso los candidatos no debieran decir algo de estos temas y no las cosas que siempre repiten y hacen? Sí, así es importantísimo introducir este tema en la discusión, en el debate. Está claro que los candidatos, pues, y los funcionarios también esquivan este tema porque es un tema extremadamente complejo, porque requiere mucha inversión, como también decía Abelardo, y bueno, esto que se llama voluntad política, que se ha visto que ha sido casi inexistente, ¿no? En las últimas, no sé si tal vez en todas las administraciones, frente a los riesgos y a la reducción de la vulnerabilidad de la ciudad. Entonces, empezar por eso, empezar por el control, es algo que urge, es algo que se debe tomar como premisa, digo yo, entre los candidatos a alcalde, pero también incorporar pues algunas herramientas, algunas acciones que son las que van ayudando. Yo creo que tenemos que hacer las cosas a gran escala y también a pequeña escala, ¿no? Hay acciones que podemos hacerlas, como Hugo mismo decía, ¿no?
Nosotros tenemos un proyecto que todavía no se ha implementado, estuvo implementado hace algunos años, pero queremos reactivar lo que se llama arquitectos del barrio, arquitectos de la comunidad, que es esta capacidad que tenemos como arquitectos, y también tenemos que también junto con los ingenieros de dar una asesoría directa a las personas que no van a tener la capacidad, de hecho, no van a tener la capacidad de contratar a un profesional para que les hagan el diseño estructural de sus casas, el diseño arquitectónico de sus casas. Sabemos que tienen esa condición, pero ya dar una asesoría efectiva sobre una estructura medianamente segura, no sé si está bien decirlo así, pero que sepamos que sí podrías soportar pues que sea sismo resistente de alguna manera. También dar esta capacitación, por ejemplo, de sistemas constructivos alternativos, que son los que yo decía, sistemas constructivos ligeros, livianos, que se usa la mampostería de bloque como que es la única que existe, porque es la que se conoce en la tradición constructiva. Es la mampostería de poner bloque sobre bloque, ladrillo sobre ladrillo, es la que se conoce, pero es necesario dar esta capacitación o introducir estas nuevas alternativas que, por supuesto, dan una seguridad mayor, ¿no?, a los habitantes. Y otra cosa descríbanos, sí. arquitecta Samaniego, esas alternativas que hay para que conozcan los miles de oyentes. Claro, son sistemas ligeros como por ejemplo el sistema de paneles de yeso, el gypsum, el común gypsum, existe ya, está suficientemente desarrollado como para que sea resistente a la intemperie, o sea, resistente al agua, como para que tenga para que sea confortablemente térmico, de sonido, que antes, claro, antes estaba en desarrollo, pero ahora ya se cuenta con esto. Por ejemplo, fibrocemento, o por ejemplo la misma madera. Son estos sistemas constructivos que los hemos desechado, no los hemos tomado en cuenta, pero que son muy, bueno, en otros países se los usa constantemente, ¿no? Y ya se viene ya implementando también en algunos proyectos aquí en la ciudad. Eso por un lado, y luego sí, volviendo a la parte de política pública, que creo que es muy importante. Por ejemplo, el Midubi hace un tiempo introdujo estos kits de mejoramiento de viviendas, ¿no es cierto? Que enfrenta no solamente la construcción de viviendas nuevas, que a mí me parece importantísimo, que no solo se enfoca la construcción de viviendas nuevas, sino que ya da una asesoría o un apoyo, un acompañamiento al mejoramiento de las viviendas existentes. Tiene que estar incluido en ese mejoramiento, en esos kits de mejoramiento que lo llaman así, un mejoramiento estructural también, porque creo yo, es el fundamental, digamos. Podemos tener buenas condiciones, mejorar las condiciones de las viviendas, pero si no tenemos una condición estructural sismo resistente, sirve de poco lo otro, ¿no es cierto? Y por ejemplo, también está en borrador la ordenanza de regularización de construcciones informales, que suena fuerte, suena que este 60% de construcciones empecemos a regularizar desde el municipio. Nosotros como Colegio de Arquitectos insistimos, porque hemos estado en mesas de trabajo con el municipio, insistimos constantemente que no se puede solamente regularizar las construcciones informales, sino que tiene que ser condicionado con un reforzamiento estructural y adicionalmente un mejoramiento del hábitat y del espacio público. Tiene que ser una cosa integral. Voy a hacer una comparación con lo que estamos viviendo ahora sobre la repavimentación de las calles de Quito. Otra vez estamos repavimentando cuadra por cuadra, y no se hace un mejoramiento del espacio público, de las aceras. Entonces tenemos unas lindas calles para los vehículos, pero no podemos caminar por las aceras. Entonces, la política tiene que ser enfrentada de manera integral. Entonces, son estas acciones desde la sociedad civil, como el gremio, como somos nosotros, de una concientización también a toda la ciudadanía, como desde el municipio y el gobierno, ¿no? Hay que ir, eso digo, también en gran escala y también en pequeña escala. Economista Abelardo Pachano, ¿cómo armonizar lo que se ha dicho esta mañana entre lo técnico, lo económico, como nos describiera usted, y lo político? Hoy que estamos inmersos en una campaña electoral, está ausente este tema tan fundamental en una campaña. Y no solo sino un montón más de temas fundamentales para el país. Estamos viviendo un deterioro de nuestra democracia muy profundo. Hoy día las discusiones políticas son unas discusiones casi de alcantarilla, con un lenguaje que es deplorable en la mayoría de los dirigentes políticos,
y con actitudes fundamentalmente destructivas. Es indiscutible que el daño que hace la dirigencia política a las perspectivas del país es enorme, y la desilusión, el rechazo que hay por buena parte del electorado ecuatoriano hacia los políticos se debe precisamente a esa falta de responsabilidad con la que llevan adelante sus funciones. Este tema, al igual que otros temas, lo que requiere es compromiso político. Lo primero que se requiere es que haya un afán político de enfrentarle al tema. Es decir, aquí tenemos nosotros una realidad geográfica que tiene estas amenazas que provienen, digamos, de factores que están fuera de nuestro control. No podemos hacer absolutamente nada si el día de mañana el Cotopaxi decide erupcionar. No podemos hacer absolutamente nada. O si es que la falla geológica que se acerca ya al milenio, me parece que ese era el dato que nos daba Hugo la vez anterior, que son 800 años de acumulación de fricciones de la falla. En términos geológicos se le ocurre y se produce un sismo que por el tipo de terreno que tiene Quito y ese montículo que está elevado y todo, nos decía que cuando le hacen una valoración, una tasa ahí de qué cantidad, digamos, la sismicidad del movimiento, para el caso de Quito es mucho más grave por el tipo de terreno en el que está sentado. Entonces, el punto parte porque la dirigencia política, las élites ecuatorianas, en general academia, las universidades y todo, tomen conciencia de esto y le hagan parte fundamental del quehacer diario nuestro. Y que le tomemos en serio al tema. No es que simplemente lo conversamos cada vez que se despierta un volcán o cada vez que se nos mueve un poco la tierra y volvemos otra vez a hablar de estas cosas. Pasan 15 días y simplemente regresamos a la rutina diaria y no hemos hecho nada, o lo que hemos hecho no tiene mucha fuerza. Entonces, lo primero es convicción política que diga y que nos lleve a que los distintos frentes científicos de conocimiento puedan darnos fórmulas compatibles. La parte técnica, cuáles son los protocolos de construcción, cómo se debe construir, en dónde se debe construir, dónde no se debe construir, y en donde se puede construir, pero tienen que haber condiciones especiales, lo que Hugo estaba explicando hace un momento, ¿no? Zonas de mayor riesgo, zonas de menor riesgo y todo. Ahí hay que ver la parte económica, cómo hacerlo, la parte institucional, cómo hacer que funcionen las instituciones para que estas cosas se cumplan. Lo que decía María, es decir, ayudémonos con las instituciones privadas y las instituciones públicas y hagamos que los correctivos sean integrales, no que sean simplemente pintura en fachada para ver que la casa está más bonita y le podamos vender, no, sino que resolvamos el problema de fondo y que cuando se produzca un hecho de esta naturaleza podamos decir, pues a Dios gracias, actuamos con oportunidad y hemos evitado una mortalidad enorme que hubiera sido realmente un desastre para el país. Entonces, el tema pasa porque los dirigentes políticos, que son aquellos que nos representan, porque ellos son los que llevan realmente la responsabilidad de la guía de todas las actividades de una sociedad, ellos le tomen a este tema con la, yo diría, responsabilidad, con la seriedad con que deben, y que le pongan entre las principales prioridades de la gestión política. Igual que la educación, o igual que la desnutrición infantil. ¿Sí? Ahí nosotros no es que cuál va a ser más, cuál va a ser menos, sino cuál es el conjunto, el portafolio de prioridades en las cuales tenemos que concentrarnos. Y eso se reduce en algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo, papel del Estado en la sociedad. ¿A qué se dedica fundamentalmente el Estado? ¿Sí? ¿Va a seguir el Estado construyendo hidroeléctricas? ¿Va a seguir el Estado
pavimentando más carreteras, va a seguir el Estado dedicado a un montón de cosas para las cuales no está preparado, o mejor, se concentra en este tipo de actividades, usa mejor los recursos que nos faltan, siempre nos van a faltar. Y la sociedad entiende que aquí hay cosas que nosotros tenemos que guardar, ser previsivos, porque el día de mañana se nos puede presentar, y si no estamos preparados, pues los daños serán tremendamente lamentables. Realmente quiero agradecer y comprometerles a seguir hablando a fin de hacer conciencia, que es nuestro objetivo, sobre estos grandes y acuciantes problemas como constituyen los fenómenos naturales, el llamado de atención a la clase política, porque daría la impresión de que vive en otro país y no la realidad que los ecuatorianos estamos viviendo en el Ecuador. ¿Cómo lograr hacer conciencia? Repitiendo varias veces hasta el cansancio esta realidad desde la visión técnica, económica y fundamentalmente política que obliga a tomar decisiones. Hoy que estamos inmersos en una campaña electoral con el mismo discurso demagógico de siempre. Muchas gracias por el aporte al ingeniero Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el economista Abelardo Pachano, analista económico, exgerente del Banco Central del Ecuador. Gracias por mantenernos latente un problema que debemos hacer conciencia. Muy buen día. Buen día y gracias. Buenos días. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. A nuestros miles de seguidores muy amables, les deseamos un feliz feriado y feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.